Iniciar un negocio siempre es muy fascinante y crea mucha emoción, pero errores fiscales pueden costarte muy caro. Puede haber multas en dinero, podrías poner en riesgo tu inversión inicial. Te explico cómo empezar con el pie derecho en lo financiero, en lo fiscal y también en lo legal, sin tecnicismos y sin sustos del SAT. Ahora, ¿dónde está el meollo del asunto? ¿Tu negocio es un negocio? ¿Cuánto necesitas vender para que valga la pena? ¿Cuánto necesitas de servicios otorgar en dinero para que tu negocio sea rentable? Antes de tramitar un solo permiso, de firmar un contrato de renta de un local, necesitas responderte esto. ¿Cuánto necesitas vender para que tu negocio sea un negocio? Hay una proyección del estado de resultados que debes de considerar. ¿Cuánto necesitas vender para que tu negocio valga la pena? ¿Cuántos servicios necesitas otorgar para que tu negocio o tu despacho o lo que sea rentable? Ver, emprendedor, tu negocio es negocio antes de firmar un contrato de renta, antes de tramitar algún permiso, tienes que empezar a visualizar en qué punto tu negocio va a empezar a generar dinero. Tienes que proyectar tus ventas, tienes que proyectar tus costos, tus gastos, estos sean fijos o variables, para ver en qué mes o en qué año empiezas a generar utilidades, porque hasta ese entonces deberías de comenzar a pagar impuestos. Si tu negocio es negocio, lo puedes saber a partir de una proyección de tus resultados, ventas, costos y gastos fijos y variables. Empieza a familiarizarte con este lenguaje. Es muy importante para que entonces tú puedas saber en qué punto tu negocio es un negocio. Si estás pensando abrir un local físico, debes de empezar a entender y estructurar tu mente en tres órdenes de gobierno. Existe el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Así que en función de qué tipo de negocio tienes, son los tipos de impuestos, permisos, licencias que vas a tener que tramitar en este orden, en el orden federal, en el orden estatal y en el orden municipal. Para que te des una idea, en el orden federal necesitas tener RFC y firma electrónica y tener todo lo preparado en materia de facturación y en general con la contabilidad de tu empresa. Debes tener claro que a nivel federal los impuestos más importantes son el impuesto al valor agregado, el IVA, y el impuesto sobre la renta, el ISR. En el orden estatal, aquí en Quintana Roo tenemos la obligatoriedad de tener licencia de funcionamiento estatal, licencia de uso de suelo si tienes un local comercial, y también considerar los impuestos sobre nómina, impuestos sobre hospedaje, según si te aplica, o incluso el impuesto por la venta de bebidas alcohólicas. Ahora, en el ramo municipal, debes de considerar entre las distintas cosas el pago de la anuencia de protección civil o en general cumplir con la normatividad en materia de protección civil y también el pago de los derechos para la recolección de basura. Entonces, un tip, desde el inicio debes de tener una lista con todos los permisos, licencias que te van a aplicar dependiendo de tu negocio para que en función de eso vayas tocando las puertas a las dependencias y sepas qué es lo que debes de tramitar primero, porque ese es un gran tip que te estoy dando. O sea, muchas veces un permiso está amarrado con otro y necesitas primero saber a cuál de estos permisos debes de darle prioridad. Así que para que no te ganen las semanas, para que no te gane el tiempo, entonces ve considerando y haz un checklist para ver cuáles son los permisos primordiales. Hablando del tema municipal y estatal, en mi experiencia, que es aquí en Playa del Carmen. No obstante que esté mencionando Playa del Carmen, que es donde vivo, esto aplica en todo el país. En todo el país existen tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Y dependiendo del giro de tu negocio, son las obligaciones a las que estás sujeto. Entonces, tú tienes que hacer tu checklist. Dependiendo del estado donde estés, los permisos pueden variar un poco nada más. Ahora,
En cuanto al régimen fiscal, que es a lo que venimos a hablar acá, ¿qué es lo que te conviene? ¿Reciclo o régimen general? Te voy a mostrar una tabla comparativa, o más bien, si tú me la pides, te la puedo enviar, donde puedes ver las ventajas y las desventajas de cada régimen. Esto es personal. Cada persona física o persona moral le podrá convenir un régimen o el otro. Pero vamos a hablar muy rápidamente de cuáles son las diferencias o las principales características de cada régimen. Primero, en el reciclo, la tarifa en personas físicas avanza desde el 1% hasta el 2.5% sobre los ingresos cobrados. Quédense con esto. El porcentaje aplica sobre los ingresos cobrados, no utilidad. Ingresos cobrados. Si bien no deduces gastos, ese es otro punto, pero sí necesitas pedir factura por todos los gastos que realizas para entonces poder tomar ese IVA que le pagas a tus proveedores y poder declararlo al SAT. Este esquema de reciclo, este régimen, es ideal si vas solo y sin mucha estructura. Es ideal para nuevos emprendedores. En la mayoría de los casos, dependiendo del nivel de ingresos que puedas llegar en este régimen, no te aplica la contabilidad electrónica y no te aplica el envío de la DIOT, que es la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, que los que nos dedicamos al ramo de la contabilidad y los impuestos sabemos que este tipo de declaraciones ha sufrido muchos cambios y es un rollazo. Entonces, si no te quieres involucrar con esto, ni quieres saber y ahondar más de esto y tener tanta lata y tanto tema de investigación y conocimiento, pues puede ser que muy probablemente te convenga estar en el RECICO, régimen simplificado de confianza. Ahora, en el régimen general, esto le aplica a personas físicas o a personas morales, la tarifa siempre es progresiva, es decir, dependiendo del nivel de utilidad, vas a pagar un porcentaje de impuestos sobre la renta y mientras más utilidad tienes, pues el porcentaje aumenta. Entonces, vamos a comenzar con tasas muy chiquitas que van a estar por debajo del 10% y vamos a terminar con tasas más altas que están alrededor del 30% o al 35%. Pero ojo, es sobre la utilidad. El impuesto sobre la renta, en el caso del régimen general, se calcula sobre la utilidad. Entonces, antes de decidir en qué régimen vas a tributar, si en reciclo o el régimen general, debes de tener en cuenta que esto no solo va a impactar en la forma y en el dinero que vas a pagar por concepto de impuestos sobre la renta, sino también en la carga administrativa. El régimen general contempla que lleves una contabilidad completa y también contempla que envíes un par más de declaraciones informativas, como es la DIOT, con algunas excepciones, pero en general quédate con eso. El régimen general es un régimen más robusto, que por lo tanto requiere más formalidad, más estructura, que esto te va a ayudar a que sea más escalable tu negocio, en términos también de comprobar documentalmente tus estados financieros, pero pues requiere mayor carga. Y el otro régimen, el simplificado de confianza, el RECICO, contempla una carga administrativa menor, pero los impuestos, el impuesto a la renta se calcula sobre los ingresos cobrados. Aquí no importa la renta que pagues, no importa los costos que tengas, aquí siempre vas a pagar, siempre y cuando cobres vas a pagar. Entonces contempla eso. Reciclo, siempre pagas cuando cobras, en el régimen general no necesariamente, porque se calcula sobre la utilidad. Y si no hay utilidad, pues no hay impuesto por pagar. Ahí te lo dejo para que pienses esta última frase. En México, ser emprendedor formal es un acto de estrategia. Se trata de cumplir con estructura, no de cumplir por miedo al SAT. Se trata de construir un negocio sólido con acceso a créditos, alianzas, para que entonces tengas un crecimiento real. Ya te dije, comienza con lo básico. Asegúrate de que tu negocio es negocio y haz las proyecciones que te recomiendo. Si estás empezando tu negocio solo o con tu pareja y quieres hacerlo bien desde el inicio, sigue mis recomendaciones. Aquí conmigo podemos hablar de finanzas, impuestos y negocios sin rodeos. Si quieres mi tabla comparativa de reciclo versus régimen general, déjame un comentario o mándame un correo. Que estés bien.